Amada iglesia, Dios les bendiga, Dios les colme de bendiciones. Gracias a Dios por la vida que Dios nos concede y de poder seguir disfrutando de sus bendiciones. Vamos a continuar con la enseñanza acerca de la fidelidad del cristiano. Ese es el asunto que estoy tratando. Y la exposición anterior, o sea, del domingo, hablamos acerca de la bendición de la fidelidad. Pues hoy tengo la segunda parte de este tema, de la bendición de la fidelidad. Segunda parte que la que vamos a ver el día de hoy. Y basada esta enseñanza igualmente en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 10, y quiero que leamos esta hermosa palabra y podamos disfrutar de esa hermosa bendición de estudiar, deleitarnos, aprender y llevar a la práctica y nos motive a ser fieles cada día a nuestro Dios. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Dice: escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas de nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Así es como dice Apocalipsis. Y el tema entonces, la bendición de la fidelidad. Segunda parte. La fidelidad hasta la muerte se requiere amor al Señor y coraje de espíritu. La fidelidad hasta la muerte requiere amor al Señor y coraje de espíritu. Entonces, si realmente estamos súper enamorados del Señor, vamos a ser fieles. Vamos a tener ese coraje de mantenernos firmes en nuestra convicción, en nuestra fe. Según la historia, nos dice de un apóstol, de un hombre llamado Jacobo el Mayor. En el relato de Lucas, de su libro de Hechos, encontramos el primer mártir, que es Esteban, y el segundo mártir del apóstol Jacobo, hijo de Zebedeo, quien fue el primer pastor de la iglesia de Jerusalén. Y como todos sabemos, Esteban fue el primer mártir. Ustedes recordarán cómo terminó este personaje, este hombre fiel, que fue fiel hasta la muerte. Cuando Esteban murió, transcurrieron 10 años. Cuando sucedió, ahora sí, el segundo mártir del primer apóstol, que es Jacobo. Este fue el primer apóstol quien murió por la causa de Cristo. La persecución fue iniciada por Herodes Agripa, que fue asignado gobernador de Judea, que con el propósito de congraciarse con los judíos o ganarse el favor de los judíos, suscitó una intensa persecución en contra de los cristianos, decidiendo dar un golpe eficaz
y lanzándose contra sus dirigentes. Esto fue lo que hizo este personaje llamado Herodes el Agripa. Pero nos dice que el eminente primitivo, el eminente escritor primitivo, Clemente de Alejandría, nos dice que cuando Jacobo estaba siendo conducido al lugar de su martirio, nos dice su acusador fue llevado al arrepentimiento, cayendo a los pies para pedirle perdón y confesándose cristiano y diciéndole a Jacobo, no iba a recibir un solitario la corona del martirio. Por ello, ambos fueron decapitados juntos. Esto es lo que nos dice la historia. Este hombre llamado Jacobo y el acusador que se descubrió que era cristiano y que se arrepintió, le pidió perdón a Jacobo de rodillas, le pidió perdón y confesó de que también era cristiano y que también quería obtener esa corona de mártir. Y así fue. Qué hombres fieles en el caso de Jacobo, que fue un hombre ahora sí fiel hasta la muerte. Continuaré ahora dándoles las verdades de la bendición de la fidelidad, como la enseñanza anterior que tuvimos. Les di 3, ¿verdad? Que se nos demanda fidelidad y nuestra vida da la gloria a Dios y la gran tragedia de la infidelidad. Ahora quiero hablarles sobre ser fieles ante toda circunstancia adversa. Esta es una gran verdad. Y la última verdad, 5, ser fieles por el galardón que nos espera. La fidelidad entonces hasta la muerte requiere ¿qué? ¿Qué dije al principio? ¿Qué requiere? Amor al Señor y coraje de espíritu. Vamos a iniciar entonces con la cuarta verdad. Ser fieles ante toda circunstancia adversa. De acuerdo al texto que tenemos, lo dice ahí. Dice el versículo 10, no temas de nada de lo que has de padecer. Así dice el versículo 10, no temas. Ahí está que tenemos que ser fieles ante toda circunstancia adversa. Entonces, la Biblia dice, no temas. Número 1, aquí quiero señalar algo muy importante. Fíjense, este es un dato bien importante y esto no se nos olvide, que son 365 veces se dice esta frase en toda la Biblia. Se ha hecho esta investigación, se ha buscado esta palabra, el de no temas, y se encontró 365 veces. ¿Ustedes creen que esto es casualidad? De ninguna manera. Las casualidades no existen. Es un no temas por cada día del año. Es decir, hoy Dios te dice no temas. Mañana te lo va a decir otra vez, no temas. Pasado mañana te va a decir no temas. Y así todos los días el Señor nos está diciendo ¿qué? No temas. Bueno, esto es lo que podemos decir acerca de lo que dice no temas. 2. José, el hijo de Jacob,
Fue un muchacho que aprendió a no temer porque confiaba en Dios. ¿Qué ejemplo tenemos sobre este joven José el soñador? Él aprendió, ¿verdad? Él aprendió a no tener miedo, ¿sí? Entonces tenemos a José. Tenemos también a Daniel. Todos sabemos la historia de Daniel. Daniel se mantuvo su serenidad en el foso de los leones. No tuvo miedo, no tuvo temor. Y bien sabía Daniel que Dios le dijo, no temas. No temas, no tengas miedo. Allí estaré contigo en ese lugar, en el medio de esos leones. Yo tengo el control. 4. Daniel también, el libro de Daniel también nos habla de 3 personajes, de Sadrac, Mesach y Abednego. No temieron al fuego. El rey les daba una oportunidad para que se arrepintieran. Y ellos dijeron, pues aunque tú nos des una oportunidad, pero nuestra decisión es no adoraremos a tu imagen. Entonces, ahí encontramos esta tremenda verdad, que estos 3 jóvenes no temieron. Los apóstoles todos fueron martirizados, menos Juan. O sea que los 11 apóstoles murieron, pero ahora sí los mataron y fueron fieles hasta la muerte, no tuvieron temor. Juan es el único que no lo asesinaron, no lo mataron. Él murió de viejito, 99 años aproximadamente. Él vivió. Algunos dicen que 98 años, pero eso es lo que podemos decir. 6. Justino mártir mantuvo su serenidad cuando lo quemaron. Este Justino mártir lo quemaron. ¿Y no qué? Y no tuvo temor. Por esa razón dice Apocalipsis 2:10, no temas. Y recuerda entonces que en toda la Biblia se encuentran 365 veces no temas. Es decir, que todos los días Dios nos está diciendo, no temas. No temas, porque estoy contigo. Bien. ¿Y de qué no temer? Inciso B. Dice, vas a sufrir. Esta es la advertencia. Por esa razón estamos viendo que debemos ser fieles ante toda circunstancia adversa. ¿Por qué? Porque vamos a sufrir. El Señor le dijo a la iglesia, van a sufrir, vas a sufrir. El dolor es parte de la vida, pero nunca es agradable sufrir, sin que importe cuál sea la causa. ¿Sí? O sea, que ¿quién le gusta el dolor? ¿Quién le gusta el sufrir? Nadie. Pero dice ahí la palabra que seréis probados. Y la palabra probados, o sea, el que vamos a sufrir es que vamos a ser probados. Y el ser probados en el griego es peirazo, que significa explorar, probar, tratar, ensayar, examinar, tantear, intentar, tentar. Esto es lo que significa la palabra probar en griego, que es peirazo. La palabra peirazo describe la prueba de la lealtad. Entonces, Dios permite que uno tiene que pasar por un sufrimiento, por una prueba. ¿Para qué? Para ver nuestra lealtad, para ver la fuerza que tenemos. Dios quiere saber realmente
las opiniones que tenemos, o la disposición, o en qué condición nos encontramos espiritualmente, o somos probados de nuestra fe. Y también la palabra probar quiere decir es la paciencia. ¿Qué tanta paciencia puedes tener? O el carácter. El carácter. ¿Cuál es tu carácter? Es decir, que si alguien te agrede, si alguien te injuria, te lastima, quiere ver a Dios cómo vas a proceder, cuál es tu carácter. Si le vas a responder con la misma moneda o no. Eso es lo que significa la palabra probado. Serás probado. Vas a sufrir porque serás probado, dice la Escritura. Peirazo, determina en qué dirección vamos y cuál es nuestra condición. Entonces es muy necesario ahora sí ser probados, para que así realmente uno mismo tenga la convicción de decir, tengo una dirección correcta, o esta es mi condición. Eso es lo que significa la palabra ser probados, que vamos a ser probados. Entonces en primer lugar ya vimos lo que significa que vas a sufrir, es decir, que vamos a ser probados. Número 2, si hay algo que el Señor asegura, que sufriremos por su causa. Y es cierto, porque lo que dice San Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, esto es la seguridad, lo seguro, ¿sí? Pero también, número 3, 2 bienaventuranzas por los que sufren por la causa de Jesús. Entonces, no nada más es sufrir por sufrir, sino que hay una bienaventuranza, hay bienaventuranzas. Vamos a ver lo que nos dice en Mateo 5:10 y 11. Vamos a ver qué nos dice esta parte de la Escritura. Vamos a ver sobre estas bienaventuranzas del que vamos a ser probados, del que vamos a sufrir. Dice así Mateo 5, 10 y 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ahí tenemos 2 bienaventuranzas. Y recordemos lo que significa ser bienaventurados. Es decir, ser dichosos o 7 veces dichosos. Es un gran privilegio. Por esa razón es necesario ser probados. Veamos ahora bien, ahora el inciso C, sobre este mismo punto que estamos viendo, de que debemos ser fieles ante cualquier circunstancia adversa. El Señor nos dijo claramente ahí en Apocalipsis 2:10, y lo hemos dicho, dice, no temas, dice ahí la Escritura, no temas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué dice que no debemos de temer? Dice, no temas de nada de lo que vas a padecer. ¿Sí? De lo que vas a padecer, de que vas a ser probado. Dice, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Dice, ¿para qué? Para que seáis probado. Entonces, nos habla aquí sobre que el diablo echará a algunos en la cárcel. Así es lo que dice el Señor. Y esto ha sido un cumplimiento para la iglesia primitiva y para todos los siglos que han transcurrido, que han pasado, de muchos hermanos hasta hoy.
muchos hermanos están en la cárcel por ser fieles a Cristo. La persecución viene de Satanás, no viene de parte de Dios. Satanás, el diablo, hará que los creyentes sean encarcelados e incluso asesinados. Y eso es lo que ha estado haciendo el diablo. Pero toda esa gente que ha sido perseguida, encarcelada y asesinada, se mantuvieron fieles hasta el último momento con una actitud sonriente. En este inciso C, que el diablo echará a algunos en la cárcel, tengo el primer inciso. Número 1, diablo. ¿Qué significa la palabra diablo? Significa acusador, calumniador, y por lo tanto se refiere a individuos inicuos con el espíritu del diablo para calumniar a los fieles cristianos, de los que estos eran desleales al emperador y de que adoraban a otro rey, ¿verdad? A otro rey que se llamaba o que se llama Jesús de Nazaret. Entonces, en el tiempo de la persecución, el emperador ahora sí firmó este edicto de que no tenían que adorar a ningún otro rey, solamente al emperador. Y si adoraban a otro, pues tenían que ser castigados. Por esa razón surgieron los calumniadores, los acusadores que tenían el espíritu del diablo y empezaron a acusarlos ante el emperador. Y por esa razón muchos de nuestros hermanos y hermanas fueron perseguidos, quemados, asesinados por ser fieles a su rey, fieles al Señor Jesucristo. Ellos fueron fieles hasta el último momento de su vida. Número 2. Dice la Biblia que tendréis tribulación por 10 días. Da a entender que será por un periodo breve. Eso se ofrece como un estímulo para aguantar mejor. Una gran persecución temporal. Además, se puede agregar o puedo comentarles que cuando dice la Biblia los 10 días de tribulación, lo podemos relacionar con las 10 persecuciones que llevaron a cabo por los 10 emperadores. Es decir, hubo 10 emperadores que emprendieron la persecución en contra de los cristianos. Y el último emperador, llamado Diocleciano, este hombre fue el más cruel, y esa persecución duró 10 años. Fíjense, entonces fueron 10 emperadores, y esos 10 emperadores levantaron una persecución en contra de los cristianos. Y el último tardó 10 años esa persecución. 10 años de una cruel persecución que sufrieron nuestros hermanos de aquel tiempo. Entonces se cumplió la palabra de Dios tal como está escrito. Pero mayormente cuando dice la palabra tendréis tribulación por 10 días, eso solamente quiere decir un periodo breve. ¿Sí? Un periodo breve o una persecución temporal. Para nosotros ahora esos 10 días se refiere a un periodo breve o a una gran persecución temporal que va a pasar, que se va a pasar. Por eso está así escrito. Bueno, número 3, la infidelidad ha ganado tremendas batallas. Por lo menos
tengo 2 ejemplos bíblicos y más ejemplos de la historia, pero solamente quiero mencionar 2 ejemplos bíblicos. ¿Como quiénes? Juan Marcos. Juan Marcos abandonó el equipo misionero en pleno viaje. Se dio cuenta lo que se sufría, la persecución, lo que se estaba sufriendo. Por miedo a pagar el precio, Juan Marcos se regresó. Abandonó el equipo, abandonó al apóstol Pablo. No quiso pagar el precio, Juan Marcos. Otro colaborador más de Pablo, llamado Demas, tampoco no quiso pagar el precio. Prefirió regresarse al mundo, que lo lamenta mucho el apóstol Pablo. Ahí en 2 Timoteo 4:10 dice, y Demas me ha dejado amando a este siglo, amando a este mundo. Es decir, apostató, negó su fe y no quiso sufrir, no quiso padecer. Pues lamentablemente vemos ahí la infidelidad gana una batalla. Ganó esa batalla con Juan Marcos, con Demas y así de muchos, lamentablemente de toda la historia y hasta nuestro tiempo, varios han retrocedido, han apostatado. Bueno, y la última verdad, ser fieles por el galardón que nos espera. Hay esta verdad, esta razón por el cual tenemos que ser fieles, porque tenemos que un galardón que nos espera. Inciso A, corona. Su raíz en griego es estéfanos. Estéfanos. ¿Qué cree que significa esta palabra estéfanos en griego? Aparte de corona. Habla de la corona del triunfador. Del triunfador. Habla del que culmina. Habla del que logra llegar a la meta. Habla del collar de laurel con que se premiaban a los ganadores en las competencias atléticas tan comunes en Esmirna. Eso es lo que significa la palabra ¿qué? Corona. Este premio habla de que habrá grado de remuneración en el cielo. El juez justo y poderoso conquistador de la muerte tiene toda la autoridad para otorgarle tales premios para aquellos que son fieles, para aquellos que se mantienen fieles ante la adversidad. Si tú te mantienes fiel, seguramente tendrás la dicha de recibir esta gran recompensa, este galardón, y donde vas a llegar a la meta con gran satisfacción. Esos son los premios que el Señor va a dar para aquellos que son fieles, para aquellos que se mantienen fieles ante cualquier circunstancia tan difícil que sea. La persecución que sea más terrible, así como lo fue la persecución del último emperador que fue tan cruel. Toda esa gente que murió, ahora sí, por la causa del Señor, fueron premiados. Ahora bien, nos habla la Biblia acerca de la corona de la vida. ¿Qué es eso de la corona de la vida? Sin duda, también es una alusión de la vida eterna. Entonces, toda persona que es fiel va a recibir esa corona de vida, es decir, la vida eterna. Bendito sea el Señor. El fiel, escúchalo bien, el fiel recibirá su corona por su carrera. Por su carrera,
porque llega a la meta, porque llegó a la meta. Y eso es lo que tenemos que hacer, llegar a la meta, no quedarnos a medio camino, ni mucho menos volver atrás como lo hizo Demas, sino lleguemos a la meta, corramos nuestra carrera. Número 2, el que tiene la convicción de su salvación, no le importa morir por Cristo, porque sabe de que va a recibir la corona de la vida. Pero son personas que tienen esa convicción de que son salvos y no les preocupa morir por Cristo. Número 3, quien ha nacido de nuevo, nada ni nadie los puede detener, no importando lo que le ocurra en Cristo. ¿Por qué creen? Porque somos más que vencedores. Romanos 8:37. Vamos a ver aquí, el apóstol Pablo usa ese término y vean su convicción del apóstol. El apóstol, capítulo 8 de Romanos, versículo 37, que dice así. Me gusta cómo dice aquí. Dice 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego dice el 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la verdadera convicción. Hasta ahorita, pues bendice a Dios, no tenemos persecución, no, nadie nos persigue. Pero seamos fieles. Y si llegara la persecución, pues ahí va a ser probado si verdaderamente eres hijo de Dios. Si verdaderamente tienes esa convicción de haber sido de nuevo, de tener tu de saber que eres salvo, ¿sí? Entonces, si realmente estás en la carrera o te saliste de esta carrera. Mis queridos hermanos, son las verdades que lo tenemos que tener presente en nuestra mente. Y no nos extrañe si nos llega, escuchen esto, si nos llega la persecución, si nos llega a tocar, y si nos llegara a tocar, pues creo que seremos más dichosos de padecer por la causa de Cristo. Doy por terminado este tema haciendo el repaso de estas verdades. El domingo pasado les expliqué 3 verdades. Dios demanda fidelidad a sus hijos. Todos ser fieles al dar la gloria a Dios. La infidelidad es una gran tragedia. Ser fieles ante toda circunstancia adversa y ser fieles por el galardón que nos espera. La fidelidad hasta la muerte requiere amor al Señor y coraje al Espíritu. Entonces, espero que estemos verdaderamente enamorados de Dios, enamorados del Señor Jesucristo y tener ese coraje de decir, yo no me muevo de mi fe, yo permanezco aquí, yo sigo corriendo, sigo en mi carrera. Se dice de un hombre llamado Jonathan Edwards, dijo en una ocasión, me propongo 2 cosas. Primero, ser fiel hasta la muerte. Y 2, ser fiel hasta la muerte. De todas maneras, seré fiel. Eso es lo que dijo este hombre. ¿Tú qué dices? ¿Cuál es tu lema?
¿Cuál es tu lema? ¿Quieres ser fiel a Dios verdaderamente? Este hombre, Jonathan, expresó su lema, su deseo. Nosotros tenemos el mejor ejemplo, y se llama Jesucristo, quien nunca claudicó y fue fiel en todo momento. Y hasta ahora nos exige a nosotros que le correspondamos, que le seamos fiel. ¿Por qué? Porque Él fue fiel en todo momento, nuestro Señor Jesucristo. Y es así como tú también tienes que ser fiel en todo momento. Hermanos, pues espero que les motive esto, espero que despierte su espíritu de ser fiel, aunque no haya persecución, tú le seas fiel en todo, en el trabajo, en tu negocio, seas fiel, en donde quiera que estés, seas fiel, porque esto es lo que hoy el Señor nos está pidiendo, que de esa manera le correspondamos, de serle fiel, porque Él permanece fiel. Él es fiel a nosotros, como ya lo vimos anteriormente. Ahora nos toca también de ser fiel. Bien, mi hermano, mi hermana, espero que esto te bendiga. Espero que esta enseñanza sea de bendición para tu vida. Espero que te nutras, que te deleites en seguir a Jesús, en servirle a Dios fielmente. Que Dios te bendiga y te guarde y no te pierdas el siguiente tema que estaremos abordando en nuestros cultos presenciales el próximo domingo, si Dios así nos permite. Que Dios te bendiga y te guarde y les envío un fuerte abrazo. Les amo en el amor del Señor. Bendiciones y nos vemos en nuestro culto presencial. Bendiciones.